Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Ya estamos a punto de que formalmente empiecen las campañas y ahora, en estos últimos días, el tema central a discutir entre los candidatos ya no es en la entrada fue Mid y el grupo de Mid contra el de Anaya. Ahora ya es el tema de la revisión de los contratos. Fíjense ustedes el monto. La revista Proceso ha sacado, después de una revisión en Compranet, que en los 5 primeros años de Peña Nieto, el monto de los contratos que el gobierno ha dado a las empresas privadas es de alrededor de 1 billón y un cachito más de pesos, o sea, más de 1 millón de millones de pesos. Vaya, son contratos jugosos. Entre estos contratos sobresale, desde luego, el que está relacionado con la reforma energética. Los contratos a empresas mexicanas y a empresas extranjeras para que exploten el petróleo en lotes ya subastados y por un buen tiempo. Pareciera ser que aquí quedó todo, como decía el dictador Franco antes de morir, quedó todo atado y bien atado. Pero en esta campaña electoral hay un candidato que propone revisar los contratos. Ese es el tema. Bueno, yo creo que esta revisión se debe en gran medida a que dentro de Morena, como ya lo habíamos dicho en otra ocasión, ha habido un debate, el debate Romo-Paco Ignacio Taibo II, o por lo menos se ha planteado una contradicción. Porque Paco Ignacio Taibo II salió a decir, bueno, en 2 congresos consecutivos, Morena aprobó echar abajo la reforma energética. Y parecía que la intervención de Romo llevaba a que esto no fuera así, a que se garantizaran las inversiones, ¿verdad? Se tomara en cuenta todo esto, y ahí se estableció una diferencia política muy fuerte, lo cual puso en un cierto brete a López Obrador, que dijo, bueno, vamos a ser respetuosos de la ley, respetuosos de los contratos que estén bien hechos, vamos a revisarlos uno por uno. Al día siguiente de mi triunfo, si este ocurre, me sentaré con el presidente Enrique Peña Nieto, así lo dijo. Antes no le decía así tan respetuosamente, le dijo, me sentaré con él a revisar uno por uno los contratos y a pedirle que eche para atrás cualquier posible o que no avance sobre la privatización, más bien dicho. Pero esto es algo que está yéndose por un, digamos, ¿cómo se dice cuando se escoge un camino alterno? Por un atajo. Para no resolver de golpe la contradicción fundamental, esta que se dio en la contradicción entre Romo y Paco Ignacio Taibo. Dicen, bueno, ni uno ni otro, no la vamos a echar abajo así nomás, ni la vamos a echar sino por contrato, cuando aquellos beneficien al país, sean... Pero eso, ¿quién lo va a juzgar? Eso se supone que debía juzgarlo, opino yo, pues un juez o los jueces de los que tengan competencia para los contratos. No el presidente, menos el candidato, porque primero no sabemos quién va a ganar. Segundo, digo, vaya muy adelante o no, pero ha ido muy adelante 2 veces y ha perdido. De tal manera que es un error, a mí me parece, del Consejo Coordinador Empresarial, estar sentando a López Obrador cuando es uno de los candidatos para... Ellos dicen, pues, cuestiones informativas. No, están negociando. Pero es el tema del aeropuerto, Sí, ¿no? es el que tema del vamos aeropuerto. a abordar en un momento En los más. dos. Sí. En los dos está. Según yo es para el aeropuerto nada más. O sea, yo No, veo el Consejo Coordinador es nada Para más el el aeropuerto. aeropuerto. Sí. Pero que en el merece otro una caso, discusión aparte, ¿no? Sí,
Sí, y la haremos. No, yo tengo la impresión de que hay dos avenidas completamente diferentes, lo que pasa es que se mezclan en el debate público. Uno, si hay dudas sobre la honorabilidad de los contratos, yo creo que es una discusión, ¿no? Es decir, eso Sobre lo la debe revisar legalidad. la legalidad, si fueron mal asignados, etcétera. Perfectamente la Auditoría Superior de la Federación, los órganos internos y el propio candidato puede decir, oiga, yo tengo dudas sobre esto. Que me revisen de pe a pa. Yo creo que ese es un debate que tiene que ver con la formalidad de los contratos. Es un tema. El otro es si él está en contra de la reforma energética. O sea, eso es un debate completamente diferente. Y yo sostengo que este país no resolvió en el momento que se aprobó la reforma energética a través de una consulta que dejaron abierta para propósitos absolutamente inútiles, como casi preguntar si queremos agua de horchata o agua de piña, es decir, no puedes consultar nada importante y por tanto el tema de la reforma energética quedó pendiente. O sea, la izquierda sintió con toda razón que la aprobaban las mayorías hoy establecidas. Bueno, hoy lo tenemos en el debate presidencial y tiene toda la razón la base de Morena y el propio López Obrador, que lo ha repetido en varias ocasiones. Para nosotros es una reforma que daña, digamos, el patrimonio nacional. Yo creo que es un debate completamente diferente. Es perfectamente legítimo que él diga, yo no estoy en favor de la reforma energética, y al mismo tiempo se pregunte si esos contratos fueron legalmente establecidos. Yo creo que son dos temas diferentes. El primero, que procedan legalmente. En el otro, tiene que proceder políticamente y decir, yo sí quiero echar atrás esa reforma, y creo que tiene todo el derecho de hacerlo. El tema es el costo que va a tener. Lo que no puedes es estar bailando con una y otra, decir, bueno, sí quiero la reforma energética, pero no quiero que se vayan son 200,000 millones según el gobierno actual, ¿no? Que están estacionados y que ya tienen intención de invertir aquí. Yo creo que un candidato y cualquier fuerza política democrática puede decir, yo no coincido con esa reforma. Y claro, la dictadura del dinero es, usted no coincide con esa reforma, pues yo el dinero que iba a invertir ya no lo invierto en su país. Y yo creo que ese es el dilema que hoy tiene López Obrador. Es decir, si apuesta por llevar hasta el final su propuesta política y se arriesga a los costos económicos. Pues ese es dilema de él. Sí, yo coincido contigo en que son dos cosas distintas y de pronto se han manejado como si fuera la misma. Es decir, porque una cosa es el modelo que originalmente desde hace mucho tiempo López Obrador ha dicho va para atrás la reforma energética. Es parte del modelo que él propone, recuperar, digamos, eso para la nación, para el gobierno, el Estado, como se quiera decir. Y la otra es que ciertos contratos pueden estar mal hechos o que hay corrupción de por medio o que pasaron por encima ciertos, son cosas distintas. Lo que está en discusión desde el punto de vista de lo que ha propuesto el observador es el modelo. Entonces yo coincido en que ahí hay una cuestión que hay que resolver y que se separen en todo caso los dos debates y las dos discusiones. Yo tengo la impresión también de que el papel de Romo en la campaña de López Obrador ha sido de tranquilizar en buena parte a sus iguales, a los empresarios, a la iniciativa privada. Decir, no, miren, no es tan grave, se matiza, algunas cosas sí y otras no, flexibilizando un poco la postura y tratando de convencer a los empresarios de que no hay nada que temer con López Obrador, desde la perspectiva de sus propios intereses. Pero esto de Paco Ignacio Taibo probablemente mandó mensajes que quién sabe cómo lo estén leyendo los empresarios, porque si por un lado Romo te está convenciendo, no sé qué tanto haya avanzado Romo en esa tarea, convencer a los empresarios de que las cosas se pueden moderar, digamos, ¿no? Moderar. Y Taibo dice, no, a ver, espérense, aquí están las resoluciones del partido, aquí están los estatutos, etcétera. Y López Obrador, en la medida en que pareció, o así se leyó, que en realidad le daba más la razón a Paco Ignacio Taibo, a su núcleo duro, a su núcleo original de Morena, pues quizá los empresarios, al parecer algunos se han leído, pues entonces no le podemos creer a Romo lo que nos dijo, no solo en materia energética, sino digamos en otros aspectos. A lo mejor Romo nos está tratando de convencer, pero resulta que no va. Entonces ahí puede haber un problema, porque en caso de que, retomo algo de lo que dijiste también, si se decide echar para atrás la reforma energética, en todos sus derechos, si logra las mayorías, consulta, lo que haga falta, los costos económicos, los costos de imagen, los costos de confiabilidad, los tendrá que asumir López Obrador en caso de llegar a la presidencia. Pero si se modera por eso mismo, probablemente sus núcleos duros y mucha de la gente que vote por él, por esas razones, sabemos que los votos se emiten por distintas razones, pero quienes voten por López Obrador, por el modelo económico, en particular o también incluida la reforma energética, si llega el punto en el cual, oigan, no, pues vamos a flexibilizar, etcétera, pues igual se van a sentir como defraudados.
En la visión de Paoli hay ahí una especie de problema, dilema, contradicción. Otra visión puede ser distinta. Le conviene a Andrés Manuel tener a la base dura diciendo de vez en vez, oigan, aquí están las cosas distintas a como se está negociando con los empresarios. Nosotros somos la base de Morena. Y Andrés Manuel puede decir, bueno, miren, mis bases están pidiendo, yo voy a ser lo más conciliador que pueda, pero tengan ustedes en cuenta que hay una base que no está de acuerdo con este México de empresarios súper ricos, increíblemente ricos, en una situación de una mitad de la población mexicana en situaciones de pobreza. Pero, en fin, el tema también ya no da mucho tiempo, es otra vez la reforma misma, la reforma energética. Es decir, ¿por qué se va a privatizar? Se dice, bueno, se va a privatizar porque Pemex no funciona, no sirve. Pero Pemex no sirve en buena medida porque lo han hecho no servir, porque han estado yendo a atacar a Pemex desde hace mucho, no nada más este sexenio, los otros sexenios. Entonces hay una profecía que se autocumple. Pemex no sirve porque nosotros le quitamos todas las posibilidades a la hora de usarlo como fuente de ingresos para la Secretaría de Hacienda, en vez de ponerle impuestos a estos empresarios que ahora se quiere mantener muy tranquilos y acariciarles el lomito y todo. Hay ahí un problema no resuelto. Es un dilema central y a mí me parece que es la gran disputa de esta elección. A ver, lo que no se puede es decir, voy a cambiar el modelo económico. Leí un artículo muy interesante de Gerardo Esquivel diciendo, a ver, si esto no ha dado resultados, tenemos que cambiar el modelo económico. Y el modelo económico pasa por cumplir tu propósito de cambiar la reforma energética. El tema es que estás ante un hecho consumado, que ya hay inversiones formadas y te dicen, oiga, la va a hacer usted. Tú puedes decir, oiga, no se asusten, yo no lo voy a hacer. Pero como decía un comandante sandinista, lo que no se puede es proponer una reforma agraria y al mismo tiempo decirle a los terratenientes, tranquilos, no les va a pasar nada. No, o sea, o toca la reforma energética con los costos económicos que esto puede conllevar y asumirlo políticamente, igual que en Gran Bretaña asumieron la salida de Europa, y si tiene un costo económico, lo asumes. Pero lo que no puedes decir, hay que cambiar el modelo económico, pero en realidad no voy a tocar nada para que los señores del dinero no se enojen. No, sí tiene que tocar algo, y si políticamente tiene el mandato, pues yo creo que no va a tener más remedio que Yo creo hacerlo. que esta es una de las discusiones fundamentales. En tu artículo de hoy lo dices. Tú consideras que la reforma energética va a ser el principal objeto de discusión en esta campaña. Yo creo que sí, junto con la educativa. Yo creo que tú, en tu artículo, y en eso tengo un pequeño matiz de diferencia, va a ser tan importante como la energética en el nivel, porque muchísimos padres de familia de muy diversos niveles sociales están en contra de lo que han hecho algún sindicato, sobre todo la región de la coordinadora. Y ahí se está jugando el voto, porque finalmente la decisión política está muy clara en esta entrevista que tuvo con 7 gentes en el periódico Milenio. Ahí López Obrador dice, yo voy a intentar, con mi derecho de iniciativa si soy presidente, de enviarla y si tiene los 2 tercios que se requieren, la voy a echar abajo. Esto es, en principio, lo que dijo después de todo este debate. Taibo lo dijo las 2 las voy a echar abajo con el mismo procedimiento, con mi derecho de iniciativa, pensando que va a tener los 2 tercios necesarios para cambiar la Constitución. Nada más te digo una cosa, yo creo que la educativa puede causar muchos problemas, pero no te mueve el tipo de cambio. No. Es nada más por eso que lo digo. Tipo, sí. No, O sea, no, si pero, te mueve el tipo de cambio, el poder adquisitivo de la gente yo se me va. estaba refiriendo a otra cosa, no al tipo de cambio, me estaba refiriendo a los votos. No, yo por Te eso decía mueven que los es el votos. centro de la- Mucha gente que dice, yo votaría por López Obrador, pero no voy a poner a mi hijo o a mi hija en las manos de profesores que son analfabetos funcionales, que heredaron o compraron su plaza o la vendieron. En fin, esto es algo que va a traer repercusión en votos. No me refiero al tipo de cambio, yo el asunto económico no lo controlo.
Bueno, se nos acabó el tiempo Perdón, y apenas estábamos entrando en esto. En materia. Nos pasa muchas veces. Espérenos, el siguiente segmento también va a abordar un tema muy similar. Bueno, y como les habíamos prometido en este segundo bloque, abordamos el tema del aeropuerto. El aeropuerto es menos una discusión ideológica, es más una cuestión de factibilidad técnica que el grupo de Andrés Manuel López Obrador ha puesto sobre la mesa. Y hay también el tema de honorabilidad, de, digamos, posibilidad de que haya corrupción en la asignación de los contratos. Sabemos que se ha licitado más o menos 3/4 partes del proyecto, que es un proyecto colosal. Y se ha abierto pues toda una discusión sobre si técnicamente es viable que coexistan el actual aeropuerto de la Ciudad de México con Santa Lucía. Hay muchas voces técnicas que dicen que eso no puede ser, y hay por otro lado pues una serie de críticas por parte del grupo de López Obrador y también de José Luis Loeje Tamargo diciendo que se está hundiendo el aeropuerto que se están construyendo en Texcoco. Por tanto, tenemos toda esa discusión técnica y también el asunto de que pues un grupo cercano al poder se ha estado quedando con los contratos. El viernes yo creo que lo había resuelto favorablemente tanto López Obrador como el CCE, acordaron tener un encuentro técnico, diciendo, a ver, para no discutir ideológicamente cómo sí tiene lógica en la reforma energética, vamos a ver si técnicamente procede o no el aeropuerto. Para mí era una buena salida para López Obrador, que se ha encontrado, digamos, con este problema de decir, ¿y qué solución le das al centro del país si efectivamente estás en contra de ese proyecto? Yo creo que se habría la posibilidad de que técnicos dijeran, ya acordamos que esta es la mejor opción, cualquiera que esta sea, y que esa se convirtiera en vinculante para todos. Pero lo propuso Castañón y se le fueron desde Canaero hasta los candidatos de otras fuerzas políticas, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de México, diciendo, a ver, ¿cómo se les ocurre crear un grupo técnico? Para mí era una buena salida esta idea de decir, a ver, si tenemos una disputa sobre la viabilidad técnica del aeropuerto, pues que la resuelvan los ingenieros y ya el resto lo, digamos, encaminamos o lo canalizamos por la vía de revisar si los contratos fueron dados con todas las de la ley o hay algo que revisar. En fin, exactamente el mismo criterio que decía la energética, pero ahí está el tema, caballeros. Yo tengo ahí una posición distinta. No me parece una buena salida. ¿Por qué? Porque esto se está planteando no en cualquier momento, está planteando en el momento previo al arranque de la campaña presidencial, metido en el proceso electoral ya de plano. Y se está arrancando políticamente con un candidato. Si fuera un asunto meramente técnico, como estamos, él está López Obrador va o acepta o propone, y el Consejo Coordinador Empresarial acepta un diálogo técnico. Bueno, sí, pero tendría que haber o convocado a los tres o a ninguno. Si es un asunto técnico, que se reúnan los técnicos y el que sea, los que pueden resolverlo, pero cuando se plantea en medio de una campaña electoral, entonces estamos en un asunto político claramente. Y cualquier apunte técnico puede ser impugnado, el del grupo A contra el del grupo B, etcétera. Y va a ser impugnado en términos políticos. ¿Qué es lo que más nos conviene para ganar votos? ¿Que el aeropuerto no se haga o que se haga? Los dos candidatos otros, es decir, Meade y Anaya, dijeron es un error grave estar poniendo a revisión el aeropuerto. Vamos a trabajar con transparencia, etcétera, para que todos los contratos estén, y donde estén mal dados, donde haya algún cochupo, vamos a echarlo para atrás. Pero ahorita, en este momento, claro, es que además les disgusta con razón, creo yo, pues que nada más estén atendiendo a los técnicos de un grupo. ¿Por qué no a los de los tres? O hasta de los independientes, si se quiere. Por una razón, porque quien puso en duda lo del aeropuerto no fue Meade, no fue Anaya. Para ellos está perfecto que siga. Entonces hay un candidato que dice no. Por lo tanto, los empresarios dicen, bueno, ese que dice, ¿para qué convocamos a los otros si están de acuerdo? Si ya todo está muy bien. Y el que pone en duda dice, no está muy bien. Son un montón de dinero para hacer sobre el lago, el aeropuerto, cuando en Santa Lucía ya no hay lago. La parte de Santa Lucía es tierra firme y son 3,000 hectáreas las que tiene el ejército allí. No es poca cosa, son varias veces el aeropuerto que se tiene ahora de terrenos públicos. Estos terrenos en lo que va a ser
sobre el lago de Texcoco, es una pregunta, no lo sé. Pero me pregunto si no ya se adquirieron alrededor. Y entonces no es nada más el aeropuerto, son los terrenos que subieron de precio alrededor. Si se los pasan a Santa Lucía, ¿qué hacen con lo que ya adquirieron? Pero es pregunta. No, claro, yo tampoco lo conozco todos sus aspectos técnicos, pero de alguna manera también tiene que ver con la inversión que ya está ahí, los empleos que se van a crear, el costo que tendría político y económico de confiabilidad, o sea, parecido a lo que decíamos con los contratos de petróleo, pero muchas de los inversionistas que han metido ahí su dinero, decir, oye, pues nos van a dejar ahí colgados, vamos a perder una cantidad de dinero importante, y la desconfianza que se pueda generar al próximo gobierno en caso de estar encabezado por López Obrador. Pero ahí no solamente es la cuestión de la corrupción, no es solo lo que está cuestionando López Obrador, es cuestiones técnicas. Sí. Es decir, que se está hundiendo, que los terrenos no son los adecuados, que en Santa Lucía son terrenos muy firmes y que ahí sí se puede hacer un aeropuerto funcional, adecuado, mucho más barato, dice él, de lo que se está metiendo aquí en el nuevo aeropuerto internacional. Entonces, son cuestiones técnicas que también ahí es un poco problemático porque los técnicos también tienen debates. Entonces, algún grupo puede decir, y lo están diciendo, está esta institución Mitre, que dice, ahí es donde se tiene que hacer, estaba bien ahí en Texcoco, en cambio en Santa Lucía no va a ser compatible con el aeropuerto actual, porque los vuelos se entorpecen y entonces va a haber un problema ahí de comunicación y de coordinación. Y son expertos que parece ser que tienen un reconocimiento importante en las aerolíneas de distintos países. Pero luego hay otro conjunto de técnicos que dicen, no, esos no son confiables. El Mitre no es confiable. Claro que se puede perfectamente compatibilizar Santa Lucía con el actual aeropuerto internacional, etc. Entonces también ahí, entre los propios técnicos, al público lego, pues vamos a oír argumentos de un lado y del otro sin que tengamos todos los elementos y conocimientos, es decir, ¿quién tendrá la razón desde el punto de vista estrictamente técnico? Repito, más allá de la cuestión de la corrupción, que eso se cuece aparte. No, yo creo que sí podemos aspirar a tener, con el avance de la obra, que tiene una discusión técnicamente solvente. A ver, la decisión de ponerla en Texcoco está desde el gobierno de Zedillo. Yo, por supuesto, no entiendo demasiado la parte técnica, pero dudo mucho que Zedillo, Fox, Calderón y ahora gobierno, vamos a hacerlo en Texcoco porque aquí hacemos un negocio. Que va a haber un negocio inmobiliario, no tengo la menor duda, y eso ocurre en todas partes. López Obrador, cuando era jefe de gobierno, era partidario de Tizayuca, ¿no? Él quería conservar el aeropuerto de la Ciudad de México y quería llevárselo a Tizayuca. Ahora el debate es, te lo llevas a Santa Lucía y cómo conectas a, digamos, todo el público que llega a Santa Lucía con los pasajeros que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México. Yo creo que eso sí puede dar lugar a una discusión técnica interesante. Incluso para López Obrador podría ser una buena, digamos, vía de salida. Es decir, ya me metí aquí en un lío. Porque supongamos que gana él la presidencia. Pues al día siguiente le van a decir, señor presidente, hay 114,000 vuelos retrasados cada año. Y ese aeropuerto que tenemos ahí en la Ciudad de México ya no da para más. No permite que el sector turístico crezca, no podemos recibir un vuelo más. O sea, lo que hoy es el problema de Peña Nieto, a partir del 1 de diciembre va a ser de López Obrador y le van a decir, señor presidente, Fox no pudo construir un aeropuerto y así le fue. Peña Nieto le ha llevado todo el sexenio a construir este aeropuerto. Si usted empieza con el de Santa Lucía ahora, simple y llanamente. Pero Leonardo, no estás tocando el tema que yo estoy debatiendo, que es, se está haciendo una discusión en medio de la campaña. Sí, antes de, no. Si se hubiera hecho esta discusión cuando ya hay un presidente electo, sea López Obrador o no, me parecería lo más lógico, porque se está preparando un gobierno. Pero, ya hay Pauli, meses. Si López Obrador lo ha puesto, a los banqueros les dijo, voy a pararlo. Pero déjame terminar. Porque esto está vinculado a votos. Eso es a lo que me refiero. Y si se hace una discusión que favorece a A o a B, estamos en una discusión netamente política, disfrazada en varios de sus argumentos con elementos técnicos. Pero debía hacerse una discusión técnica cuando haya un presidente electo, no cuando estamos en un proceso en donde vamos a ver quién es el presidente. Y esto influya en los votos de la gente que dice, tiene razón fulano, tiene razón. Porque ahí está habiendo una inequidad en la discusión. Se está poniendo, claro, la agenda la puede haber puesto López Obrador, pero y es el puntero. También, no importa, ha sido puntero 2 veces antes y las 2 ha perdido. Por eso, pero hoy hay una legítima pregunta, es si usted es presidente, ¿va a haber aeropuerto o no?
Pues yo creo No, que es una pero- pregunta perfectamente lógica. Pero para resolver técnicamente cuando haya presidente. Yo creo no que antes. técnicamente tienes razón, Paul, en el sentido de que en medio de una campaña este tipo de discusiones Se politiza. tienen efectos político-electorales que pueden sesgar las cosas en favor de unos y otros. Técnicamente yo creo que tienes razón, pero el criterio político es, muchos de estos empresarios que están viendo sus inversiones ahí en riesgo porque están percibiendo la posibilidad, quizá creciente, luego platicaremos de eso, de López Obrador, pues están adelantando los tiempos porque decir, oye, ya se está dando este fenómeno, mejor resolvámoslos de una vez. Puede que electoralmente no es lo más adecuado, pero le están comiendo las ansias porque están viendo que efectivamente sus inversiones y todo lo que está proyectado ahí está en riesgo. Y finalmente, en una elección son los grandes temas. No importa que tú dices en otro momento con más calma. No, es en este momento, porque lo que está en juego es el poder mismo, es todo un sistema. Entonces ponen sobre la mesa las cosas más álgidas, justamente para ponerle al elector o al electorado las disyuntivas. Es el momento. Después ya no tiene esa misma fuerza para los electores. Miren, estamos poniendo en juego la reforma educativa, la reforma energética y el nuevo aeropuerto. Ahí están. Órale, vamos a ver cómo nos defendemos o cómo atacamos y ustedes, electores, tienen la última palabra. Sí. Sí, pero allí hay un asunto que es los señores empresarios que ven en riesgo sus inversiones en torno al aeropuerto pueden poner sus pesos para propiciar el voto por ese o el voto por o no. Y lo que le están diciendo a López Obrador es, tú vas a echar esto para atrás, entonces no cuentes con nuestra fuerza. Eso es lo que le está diciendo. Y el otro, bueno. ¿Qué podría haber de más normal? Pero O sea, pero lo no que trascendió de valdría- la reunión con uno de los bancos es si llega un candidato y te dice, oiga, su negocio multimillonario yo se lo voy a quitar. Oiga, estoy encantado con que me lo quita. No más que hay que discutirlo con los tres candidatos principales. Pero si no lo están impugnando, aquí el que dijo, yo Sí. no quiero ese aeropuerto es López Obrador. Incluso a los banqueros le dijo, no se preocupen, la obra que están haciendo ahí yo se las puedo dar en otra parte. Lo cual generó, por supuesto, Pero la muchos discusión comentarios con nosotros terribles. sería, ¿por qué sí lo Pero quieren? Si no lo han impugnado, Pero yo le digo- dijo él, oye, ¿es No. un problema político o es un problema técnico? Y él dijo, es un problema técnico. Pues reunamos a los técnicos. Y si tú quedas convencido de que los técnicos te dicen que este aeropuerto es viable, Ya estuvo. ya estuvo. Yo es lo que creo Yo que creo es que una todos buena idea, tienen Paoli. técnicos y todos podrían argumentar en lo que a su derecho conviniera para conseguir Pero votos. lo que Y está se lo claro están dando el escenario completo a uno. es que el centro del país no aguanta más con este aeropuerto que hoy tenemos. Eso es cierto. Igual que hace años que no tenemos metro y por tanto las obras de infraestructura deberían encontrar, a mi juicio, un canal técnico para resolverse. Pero bueno, lo que técnicamente es evidente es que vamos a un corte. Regresamos en un instante. Gracias por acompañarnos. Vamos a tratar ahora un tema internacional, pero que también toca intereses y fibras en nuestro país, que es la movilización que los estudiantes, a partir de este conflicto en Florida, de esta matanza en Florida, han lanzado una iniciativa que al principio parecía ser una pequeña iniciativa de protesta, pero que se ha ido ampliando y ampliando. Y hay que ver las fotografías de la calle Pensilvania en Washington, que está retacada de gentes promovidas por los estudiantes en primer lugar. Y no solo en Washington, sino que en algunas de las principales ciudades norteamericanas hay una protesta muy generalizada, muy amplia, en Nueva York, en Boston, etcétera. Pero junto con eso, en México hemos tenido en la Universidad de Guadalajara o entre universitarios de Guadalajara, porque solo uno de los afectados o desaparecidos es de la Universidad de Guadalajara. Los otros son de una universidad de la comunicación o algo así. Los desaparecidos son gente que estudia y prepara cine, son pues gente que está produciendo cine o estudiando cine, que fueron desaparecidos. Y también ha habido manifestaciones grandes, no tan grandes como las que vimos en Estados Unidos, pero suficientemente grandes como para llamar la atención. Y esto nos habla de que hay una generación que se está inmiscuyendo, que se está introduciendo en la discusión global, planetaria, de ciertos temas que afectan a la especie humana en términos generales. Estos secuestros brutales o esta
matanza tras matanza que hemos estado viendo en los Estados Unidos, en colegios, porque cada miembro de la población, ni siquiera de la ciudadanía norteamericana, tiene 2 armas en promedio. Eso es lo que acaban de sacar ahora con estas discusiones. Es decir, es un pueblo armado hasta los dientes. Y entonces cualquier desequilibrio que haya es utilizado para acabar con el prójimo, para acabar con gente indemne, inarmada. Entonces, está produciendo un fenómeno de discusión global. Es muy interesante cómo se movilizaron los jóvenes y, bueno, demuestra que no están totalmente, digamos, obnubilados por temas absolutamente personales, que tienen capacidad, cuando en este caso son directamente golpeados, de movilizarse y plantear un diálogo interesante. Y no solamente porque demuestran que están activos políticamente, sino porque la respuesta de sus mayores ha sido patética. O sea, la respuesta del gobierno de los Estados Unidos, esto que hay que armar profesores, como lo planteó Trump en algún momento, o este indecoroso debate entre Biden y el presidente de los Estados Unidos, de que si yo fuera estudiante de preparatoria te agarraría a golpes, que uno dice, a ver, estos 2 señores setentones ya podrían estar mucho más serenos discutiendo algo y no es patético lo que hicieron. Entonces, la respuesta de los jóvenes es verdaderamente muy seria, moviendo un tema que en Estados Unidos se consideraba como intocable, es decir, no te metas con los grandes mitos, digamos, fundantes de aquella nación, que es este tema de la posesión de las armas. Yo creo que estamos ante un punto de inflexión y lo que vimos este fin de semana verdaderamente te habla de una generación pues que ya no se come estos mitos de que la libertad está fundada en que tú tengas derecho a tener arma, que hace falta reglamentar. Digo, hay empresas que han dado, digamos, algún avance en materia de como de regular un poquito más, ya por lo menos les piden la credencial. ¿Tiene usted 21 años para que le venda a usted el arma? Y me refiero a empresas tan conocidas como Walmart. Yo creo que vamos a meter aquí también la otra parte, de que los jóvenes los vi muy ausentes por mucho tiempo. Creo que soy experto en manifestaciones aquí en la Ciudad de México y durante años casi no vi jóvenes. Los estudiantes, están los 43 de Ayotzinapa, que son estudiantes, ahora son los de Guadalajara. Pero en el medio hay un montón de desaparecidos que en Guadalajara, en la Minerva, hayan ido ya a presentarse y a exigir la aparición de sus compañeros. Puede ser el principio de una intervención en este momento electoral, como decía Paoli, que equivalga a algo más de el sexenio pasado, cuando pusieron el hashtag yo soy 43. 140 y qué. 132. 142. Yo soy 132. Eran 131 y cada uno se identifica. Que tuvo su importancia. ¿Cómo no? Bueno, ahora están otra vez movilizándose. Y algunos de ellos, el hashtag fue buenísimo. Se nota que sí pueden ser muy buenos políticos. En Estados Unidos, la chica de origen cubano que dio el mejor discurso fueron 6 minutos y 17 segundos o algo así, de los cuales ella usó 2 para nombrar a los muertos, a los asesinados, luego se quedó callada en una gran concentración. Quedarse callado, el impacto fue enorme por el silencio, y al final dice, y ese silencio son por los minutos o segundos lo que tardó la balacera en mi escuela. El impacto de eso fue perfecto. Este uso también de los medios y del impacto, ni Trump, que se especializa en hacer esas cosas, lo hizo magistral. Teatral. Estar entrando con técnicas muy propias de ellos en temas centrales. Me alegro que así sea. Yo los había visto muy alejados en los años anteriores. A lo mejor esta vez no se van a alejar. Ojalá que no. Yo no recuerdo en Estados Unidos, en relación con este asunto de las armas, siempre ha habido grupos, personajes que están en contra de que las armas se puedan adquirir tan fácilmente por los riesgos que eso supone a la sociedad civil en general y que se traduce efectivamente en masacres, en asesinatos sin ningún motivo, sin ninguna razón de ser, muy frecuentes
pero no recuerdo una movilización de esta magnitud que me lleva a pensar, a menos que ustedes tengan alguna referencia, pero no recuerdo que se haya organizado de esa manera y esas protestas en las calles con tanta gente sobre ese punto, el de las armas, que me lleva a pensar que un incidente tras otro ya fue acumulando, digamos, y está cayendo se está derramando la gota, ¿no? que derrama el vaso, digamos, se está dando con lo último. Y los jóvenes, porque ellos han visto que particularmente, en realidad todo el mundo puede ser vulnerable y ha sido vulnerable. Adultos, hombres, mujeres, a quienes se les ocurre de repente llegar y asesinar a los que estén en algún lugar por sus problemas mentales. Pero los jóvenes han estado también sufriendo en las escuelas. En las escuelas se han dado muchos de estos episodios donde dicen, no, ya no podemos ir ni a estudiar tranquilamente porque cualquiera de nuestros compañeros que traiga algún problema X o Z va a llegar y nos va a ir a balacear. No puede ser que estas condiciones continúen. Entonces, los jóvenes están teniendo una participación. Creo que están yendo de todos los grupos. Incluso estaba ahí Paul McCartney, ¿no? En Nueva York, protestando por lo mismo. El ex Beatle. Pero usted va a protestar en Londres. No, dice, aquí mataron a mi compañero en Nueva York. Pero los jóvenes se están viendo muy, muy afectados y por ello quizás son los que son el eje ahorita de esta protesta. Yo quisiera poner otro tema, otra perspectiva de este mismo tema, que sería una de historización en la que Lorenzo es experto. Cuando se aprobó en la Constitución americana el derecho de toda persona, ni siquiera ciudadano, de toda persona, a tener armas para defender su vida, sus propiedades, etcétera. Estábamos en un momento histórico hacia finales del siglo XVIII. Sí. El momento histórico, 2,5 siglos después, es completamente distinto. No solo distinto en cuanto a avance de la tecnología, creación de armamento que jamás se podía haber pensado en el siglo XVIII, que está poniéndose en manos de miles y millones de gentes. Esto tiene que cambiar porque las leyes no están hechas para perdurar permanentemente en donde se crearon, con la lógica que la sociedad ponía en aquel tiempo. Pues sí, en un tiempo en donde la independencia hacía que todos los que estaban luchando por la independencia tuvieran derecho a tener armas, sino cómo hacían la independencia. Pero ahorita estamos en un momento completamente distinto que requiere una revisión de la Constitución, y si ha habido amendments, si ha habido enmiendas a la Constitución para otras cosas que no ponen tan claramente en riesgo la vida humana en plan masivo de matanzas como las que hemos estado viendo, pues es el momento de revisar esto. Yo les pongo ese tema porque creo que es un tema que vale la pena replantear. Esta segunda enmienda tiene que ver con el hipotético caso en que tuvieran que defender su independencia, pero también tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos estaba en expansión, estaba peleando contra los pobladores originales, contra las otras naciones indígenas, que ellos veían como salvajes y que había que exterminarlos. Entonces, el tener las armas era en realidad una manera de ir avanzando sobre territorios que no eran suyos. Y con esas armas pudieron enfrentarse, y con mucho éxito, a las naciones originales. Eran dos cosas las que estaban ahí. En reservación. Ya en reservaciones en algunos casos, el exterminio total en otros. No hay ahora indio ya indio. No hay ninguna de las dos razones, ninguna. Pero sigue siendo un mito fundante de ellos, ¿no? Es decir, sigue siendo un elemento políticamente que cohesiona mucho. Además, pues es muy conocido que uno de los grupos de interés más fuertes, uno de los lobbies más fuertes es la NRA. Entonces, ciertamente sigue siendo un tema muy difícil de discutir en los Estados Unidos. Por eso me parece muy prometedor que haya un punto de inflexión, los más jóvenes diciendo, a ver, tiene sentido que nos repitamos esta idea de que la soberanía del pueblo también se exprese en su posibilidad de tener armas. Y aprovecho para colar como de contrabando un tema. A mí me encantaría que ahora que tenemos de visita a la señora Nielsen, a la secretaria de la Homeland en México dijera, oiga, ustedes hagan lo que quieran con sus leyes sobre armas, pero no nos generen el problemón que hoy tenemos, en donde en este país, claro, nos dirán que cuidemos nuestras aduanas también. Todo el mundo tiene su responsabilidad, pero tienes Barrett, tienes un montón de armamento que no debería estar circulando por ahí y que se compra en los Estados Unidos de manera libre, generando un problema muy serio a los vecinos. Creo que México tiene la obligación de recordarlo y reiterarlo, estando presente la señora Nielsen en México. Yo no he visto encuestas en Estados Unidos sobre quiénes están a favor y en contra, no debe haber. Pero más allá de qué tan difundido está este mito fundante,
en condiciones que ya no justifican esta libertad de las armas, pues la Asociación de Rifles utiliza su dinero y su poder y su fuerza para que en el Congreso a cada rato los doblega, a cada rato los presiona. Es un factor muy determinante. Bien, es un tema que vamos a tener que seguir tratando porque ahí está dramáticamente puesto. Nos vamos a un siguiente bloque. Estamos a unos días de que se termine este periodo llamado intercampaña y de que inicien ya formalmente las campañas, el periodo de campaña, que será de 3 meses. Lo habían recortado en las últimas leyes de 6 meses a 3 meses. En realidad hemos tenido campaña desde hace muchísimo tiempo, aunque formalmente digan, no, es que apenas van a empezar las campañas ahorita, pero pues ya empezaron, por lo menos desde que estuvieron los candidatos. En realidad López Obrador empezó desde que fue presidente de su partido en el 2015, pero el PAN y el PRD, el PRI, perdón, desde que tuvieron candidatos ya están en campaña también. ¿Cómo terminamos esta intercampaña? O sea, ¿qué nos dicen las encuestas en promedio, las que nos pueden dar por lo menos un referente más o menos confiable? Bueno, pues que López Obrador creció en este periodo, no bajó. Yo insisto en que ese 30% que se ha mantenido desde el año pasado no es un techo como muchos lo han sostenido, es un piso. No ha bajado, haga lo que diga lo que diga, cosas cuestionables o no, que se tropieza y desde afuera dice, ya se tropezó. No ha perdido. Y en cambio tiene posibilidades de seguir creciendo, entre que recibe gente de otros partidos, entre que eventualmente hay quienes dicen, no, pues yo me voy por ahí. Y el golpeteo en el que hemos insistido entre el PAN y el PRI, que no es simulado, que es de a de veras, y se están pegando, pero se están pegando entre los dos. O sea, este golpeteo del uso de la PGR, del que ya hablamos, el uso electoral de la PGR, sí le pegó a Anaya. En la mayoría de las encuestas sí bajó 2 puntos o algo por el estilo, o sea, venía creciendo, lo detuvo y encima lo bajó. Pero también a Mid, y quizá precisamente porque el efecto de este uso electoral de la PGR se les revirtió y se fue también contra el PRI. Entonces lo que vemos ahorita son, todavía Anaya en segundo en el promedio de las encuestas, Mid en tercero todavía, pero muy lejanos los dos de López Obrador, que viene capitalizando, digamos, ese conflicto. Hay lecturas diferentes según la encuesta. Por ejemplo, la del Financiero pone ya directamente a López Obrador en el filo de la mayoría absoluta. De hecho, con eso va a arrancar la campaña. Ya subieron los spots a la página del INE y es voten por nuestros legisladores. Necesitamos una mayoría absoluta en el Congreso. Trae el 42 y yo coincido contigo, claramente se consolida en el proceso de precampañas e intercampañas. Le salieron como mandadas por el sastre. Luego, está el debate sobre el segundo y el tercer lugar. Ahí las encuestas te dan, por un lado, este deterioro de Anaya de 2 puntos. Ahí, digamos, una pregunta. ¿Es un cambio de tendencia? Es decir, ya se llegó a su punto y cae, o es una cuestión momentánea, porque venía subiendo y le ha habido bien en el proceso anterior, a pesar de todos los problemas internos que había tenido. Y en el caso de Mid, yo creo que lo que está más o menos claro es que no se desploma. O sea, llegó ya a un punto en el cual antes estábamos ya con un PRI en 12 puntos o 13, y decían, pues el asunto se va a desfondar completamente el revolucionario institucional. Las encuestas que hoy tenemos los ubican más o menos en, digamos, no está tan claro el segundo y el tercer lugar, a una distancia enorme del primer lugar. Así arrancan las campañas. Yo creo que el gran asunto va a ser, a partir del viernes, si Mid se logra despegar de Anaya y consigue que la disputa sea López Obrador, o sea, la disputa Mid-López Obrador, pues si queda Anaya en un segundo puesto, pues va a ser mucho más difícil para el candidato del PRI entrar a zona de competencia en los meses, digamos, que vienen, ¿no? Hay una cosa de las encuestas que me llama la atención, no sé qué tan sólida resulte al final de cuentas, pero son aquellas encuestas que le preguntan al encuestado, ¿usted ya decidió? ¿Ya esto es lo que va a ser el día de la votación? Y dicen sí, y es una gran mayoría. Es decir, que la campaña de la que hablabas, José Antonio, estos 3 meses, según la opinión que dio el encuestado, a lo mejor cambia, pero desde la perspectiva del encuestado ya resulta un poco innecesaria. Él ya o ella ya decidieron por quién, y casi es el 70% de todos los encuestados que decían, yo ya sé, ya no tengo dudas. Queda una parte indeciso.
Pero es de lo más interesante esto de la solidificación de un voto antes de que formalmente se inicie la campaña. Vamos a ver qué tan sólido. serias son las encuestas. Pero este es un fenómeno que también resulta interesante, como que ya está decidido. Ahora, en las elecciones anteriores Ha habido cambios. ha habido cambios. Y sobre todo, y ya con esto lo dejo, es el dinero. Aquí es donde va a entrar el dinero. Alguien puede llegar a tu casa y decirte usted por quién piensa votar, chas. Pero ¿qué tal que dentro de 2 meses llegue alguien y diga, fíjese que aquí está este dinerito? Entonces mi voluntad política se puede enflaquece. cambiar. Bien, yo creo que esa es la gran interrogante, por lo menos que a mí me parece, o que a mí me interroga más. Porque estamos en un tiempo de volatilidad, no solo como dijera Bauman en tiempos líquidos, sino en cambio en un tiempo en donde los switchers, los que se cambian de un lado a otro, habían decidido y luego se pasan a otro por distintas razones que van viniendo. Y ahora los términos políticos, el piso político está trepidando, no está tan firme como para que las cosas permanezcan ahí solidificadas, siguiendo tu metáfora. Y faltan los 3 meses fundamentales de campaña, donde vendrán los debates. Estamos anticipando demasiado, yo creo, para decir, como creo que ya decidió hacerlo López Obrador, lo que citaba Leonardo me parece muy significativo, de que ya los próximos spots o los próximos videos que está lanzando Morena con la voz de López Obrador y la figura de López Obrador por delante es, bueno, yo ya gané, no lo dice así. Ahora vamos, por favor, no me dejen un Congreso con el que no voy a poder hacer nada. Voten por nuestros candidatos al Congreso. Lo mío ya está resuelto. Cosa que es absolutamente interrogable, por lo menos, dudosa. Estar diciendo yo ya gané es estar convocando también, yo lo entiendo así, como una táctica del voto útil. Miren, ya no se vayan por otro lado, yo voy a ganar, mejor hagan valer su voto y pásenselo a los diputados. Todos los presidentes han intentado transmitir su fuerza, como lo hizo Salinas a mediados de su sexenio, para ganar la mayoría en el Congreso, para tratar de hacer que sus proyectos legales, cambios legales, etcétera, puedan ser avanzados. En los artículos de ustedes dos de hoy, entiendo que están apostando porque esto ya está definido, es decir, el puntero es el que va a ser. Yo tengo mis dudas. Sí, no se puede dar, siempre puede pasar cosas, precisamente por lo de las encuestas. A los encuestados les preguntan, al día de hoy, ¿por quién votaría? Y ellos dicen por quién votarían los que no están indecisos, pero eso sí pueden cambiar. El voto útil y el voto estratégico se definen cuando dicen, mira, yo iba a votar por mi candidato, ese es el que me gusta, es el que menos le veo problemas o lo que sea, pero se cayó, no va a competir. Entonces ya cuando eso quede muy claro 1 mes antes o 3 semanas antes en las encuestas, entonces ya veré yo por cuál de los punteros. Ese es el voto útil y el voto estratégico, que ahorita creo que ya no está definido. En los grupos de enfoque tú oyes decir a la gente, sí, yo voy a votar por tal o cual candidato, es el que me interesa. Oye, pero si no llega, no, pues entonces votaría por este otro. Si los dos que quedan son los otros 2 que no son tu candidato, entonces te dicen, entonces votaría por este yo o el otro. Ese es el voto útil, que creo que no está definido. Entonces no son solamente los indecisos. Dicen los encuestadores que los indecisos muchas veces son los que no van a votar a la mera hora. Muchos sí, al final, pero muchos al final de cuentas quedan. Pero el voto útil no está todavía perfectamente definido. Yo creo que las dos cosas son ciertas. Hoy le preguntas a la gente y dice, pues yo creo que López Obrador puede ser, tiene más simpatías que ningún otro y está rondando la mayoría absoluta. Hace 6 años Peña Nieto también estaba al inicio de la campaña rondando la mayoría absoluta y ganó Peña Nieto y no tuvo mayoría absoluta. En el 6 López Obrador arrancó a la cabeza y finalmente, pues ocurrió lo que ocurrió. Y al inicio de siglo la Bastida arrancó arriba y finalmente ganó Fox. O sea, yo creo que sí hemos aprendido que las campañas sí
cambian. Entre otras cosas porque buena parte de los que estamos politizados o que tenemos estas discusiones ya tenemos más o menos claro qué queremos. Pero hay muchos ciudadanos, igual que pasa con el fútbol, si yo le pregunto al doctor Meyer o al doctor Crespo ahora, ¿y quién va a ganar la Copa del Mundo? Pues déjame nada más ver que empiece a ver las elecciones jugando y te digo quién la va a ganar. Hay muchos ciudadanos que se acercan hacia lo político. A ver, déjenme verlos, los spots que empiezan a decir, etcétera. Debates. Es decir, en estos momentos las simpatías van por Obrador, pero efectivamente pues las campañas pueden cambiar todo. Yo no digo que esté escrito nada. Hoy el cálculo racional de posibilidades es que él sería un presidente mayoritario, además. Y yo insisto, la compra del voto. También. Que También. tiene que ser. de los cambios, Yo el ya no switch. espero que no exista. Yo doy por sentado y racional que van a intentarlo, que ya hicieron su cochinito, que ya lo vimos en el caso El de Estado. Chihuahua, cómo lo han de haber hecho en el total de los Estado estados. de México, ¿no? El Estado de Y en el Estado de México, desde luego que también. Ahí la duda y la pregunta es si les va a alcanzar. De que van a intentar la estrategia, sí. Pero yo también pienso que lo intentarían con más fuerza si logran que Mid se vaya al segundo lugar. Si no, pues tampoco va a tener mucho sentido meterse con todos si tu candidato ya no creció. Pero en fin, ya lo veremos y los esperamos la próxima semana en Primer Plano.